Buenos días, gracias Fer y al equipo por la invitación y generar este espacio para poder conversar entre todos, que es súper importante porque como han visto y como van a ver durante lo que viene después, digo, tenemos posturas o tenemos visiones sobre qué es lo que estamos conversando desde diferentes lugares. Yo me paro más desde la política pública en general, desde el análisis de la política pública y de la promoción de la política pública. Y de ese lugar le cuento que ILDA es un foro que se plantea como un foro regional, justamente donde pretendemos unir y vincular a los diferentes actores que trabajan con los temas de datos abiertos. Tenemos foco principalmente en sociedad civil, en potenciar a lo que está haciendo la sociedad civil respecto de los reclamos en términos de apertura y transparencia, pero también trabajamos con los gobiernos para mejorar sus procesos o tratar de mejorar sus procesos en este sentido. Trabajamos con la academia, de hecho nosotros surgimos como un espacio académico en realidad de investigación y luego pasamos un poco más a ser practitioners, a la práctica de este tipo de cuestiones. Tratamos también de vincular al sector privado, que en general queda un poco aislado de esta conversación, y lo hacemos en general a través de vínculo con organismos multilaterales, porque justamente nuestro enfoque es regional y trabajamos en proyectos en varios países que tienen iniciativas que tengan que ver con datos abiertos en la región. Somos además el Help Desk, el departamento de ayuda de Open Contracting para América Latina, Open Contracting Partnership, que es una alianza que promueve un estándar de trazabilidad y apertura de los datos de contrataciones abiertas, de contrataciones, mejor dicho, y de licitaciones públicas, que claramente es uno de los focos en la lucha y la búsqueda de causas anticorrupción. No digo, es uno de los puntos de entrada en general para discutir estos temas y ya lo han visto en varias noticias mediáticas últimamente. Y por último, para cerrar la parte de presentación de ILDA, les quería presentar un proyecto que lanzamos el año pasado en alianza con el GovLab de la NYU, la Universidad de Nueva York, que es RIGA, es un repositorio de investigaciones de gobernanza abierta donde tratamos de nuclear todo el desarrollo académico que se viene haciendo sobre datos abiertos, sobre temas de gobernanza en español y en portugués, tratando de potenciar en este caso el desarrollo de conocimiento específicamente en el idioma y en la región y tratar de potenciarlo desde ese lugar. Así que ahí van a encontrar las investigaciones que nosotros desde ILDA venimos haciendo y también pueden publicar o ustedes subir sus propias investigaciones. Yendo ahora sí a un poco la conversación específica o el enfoque nuestro de la conversación específica, digo, hoy se mencionó al principio y se fue mencionando en varios momentos y se va a seguir mencionando seguramente. Ahí la palabra datos últimamente se pega a un montón de otras palabras, ¿no? Datos abiertos, Big Data, datos sensibles, datos privados, digo, hay un montón de datos públicos. Y entendemos que eso es una externalidad de alguna forma de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Digo, después podemos tomar algún autor u otro o pararnos desde un lugar o desde el otro, pero básicamente en el momento en el que los procesos pasaron a digitalizarse, eso empezó a dejar estelas de datos que algunos estarán más estructurados, menos estructurados, más almacenados, menos almacenados, pero desde que pasamos por una caja registradora de un supermercado hasta estamos haciendo un trámite, nos movemos con el teléfono y eso deja un rastro de cuáles son las 3 antenas que nos posicionan en el territorio, digo, estamos dejando todo el tiempo bits almacenados con nuestro tránsito por la vida, ¿no? Y nosotros planteamos en general 2 cadenas de valor, una que tiene que ver con este paso del dato hacia el conocimiento, no digo cómo partimos de un dato crudo, un dato abstracto, para luego eso combinado tratar de generar información y con la combinación de diferentes piezas de información tratar de generar conocimiento. Que esa es una de las primeras cadenas de valor que nos parece importante también para ver que lo que estamos discutiendo acá en general tiene que ver con la fuente, ¿no? Digo, cómo podemos acceder nosotros a la fuente, no a la información procesada, cómo podemos acceder a la capilaridad de la discusión en vez de a una respuesta ya cerrada sobre algún tema o sobre otro. Yo me peleo en general con el término Big Data, me parece que es una de estas formas que están, una de estas modas de alguna forma de nombrar los fenómenos que muchas empresas a veces también terminan incorporando. Digo, si ustedes bien ven quién vende Big Data o quién vende Smart Cities o quién vende, digo, hay gente que efectivamente lo vende y lo van a ver en
las grandes corporaciones, Oracle, IBM, digo, los grandes key players de la industria de la informática, si se quiere, son los que pretenden vender este tipo de soluciones y también las empaquetan alrededor de un nombre, ¿no? Una no definición, es una definición más comercial que conceptual, si se quiere. Pero lo que sí me parece interesante es entender que, digo, así como lo planteábamos recién como una externalidad, digo, algo que surge de forma casi inconsciente en algún tipo de proceso, como en este caso decíamos de la digitalización de procesos, también hay hoy en día, y tiene mucho que ver con las cosas que se fueron conversando acá, una visión de que con esos datos se pueden hacer otras cosas además de almacenarlos, ¿no? Que era principalmente lo que se venía haciendo. Se pueden explotar y en esa explotación podemos empezar a generar valor. Tengo muchos amigos en FSOC y los quiero mucho, pero yo vengo de económicas y trato en general de verlos desde ese lugar y entenderlos desde ese lugar. Y efectivamente un poco de la conversación tiene que ver con cómo, recién lo decía muy bien Gonza, desde el lugar del costo de transacción, pero básicamente cómo podemos lograr convertir ese dato que hasta ahora era un costo de gestión y que tenía que almacenar, y de hecho lo van a ver cuando entren en alguna oficina pública, digo, tercerizamos la gestión de la documentación del papel, ¿no? en muchas áreas, lo cual es una locura. Esos costos de mantenimiento de la información o de los datos, tratar de convertirlo en una materia prima que nos pueda a nosotros generar nuevos valores, ¿no? Y esos nueva generación de valor tiene varias dimensiones. Por un lado está obviamente la dimensión económica, pero también podemos hablar de valores cívicos, de valores democráticos, de valores republicanos. Cómo quizás con una herramienta de innovación cívica nosotros podemos no necesariamente facturar algo, pero sí dar una discusión o llevar un debate hacia la agenda pública. Y eso también es valor. ¿Qué son los datos abiertos? Bueno, tendríamos que circunscribirlo a una parte de los datos, ¿no? Y esto, de hecho, es más, esa definición de dato abierto está en una resolución de jefatura de gabinete de ministros de cuando Juan Manuel Valmedina, si no me equivoco, era jefe de gabinete. En la resolución general, que es la que crea el SINDAP, el Sistema Nacional de Datos Públicos, que básicamente podemos leerlo, podemos hablar de formatos abiertos, yo trato de simplificarlo un poco después, pero es un dato que permite y promueve la reutilización, ¿no? Un dato que se origina en el Estado, que está gestionado desde alguna oficina pública, pero que fundamentalmente pretende ser reutilizado, ¿no? Y ahora después lo vamos a ver un poco mejor. Hay en este sentido algunos estándares de conversación internacional sobre qué es un dato abierto. Está la Carta de los Datos Abiertos. La República Argentina es uno de los países que es parte de este colectivo de gobiernos que promueven ciertos principios respecto de los datos. Una de las cosas interesantes que me parece de la Carta de Datos Abiertos es que, además de plantear ciertas características técnicas, como que los datos deben ser abiertos por defecto, tienen que ser oportunos y comprensibles, tienen que ser accesibles y usables, tienen que ser comparables e interoperables, una palabra clave en todo esto, más cuando se ve desde el punto de vista del Estado, pero también le plantea una visión más de principios, además que de características técnicas, que tienen que ser para mejorar la gobernanza y la vinculación con el ciudadano, la participación ciudadana, y para el desarrollo inclusivo y la innovación. Ya no solamente describimos a los datos abiertos como un tipo de dato que está gestionado, que está anclado de base pública, sino que además le ponemos una característica con una visión un poco más democrática, si se quiere. Vamos a hablar del esquema de las 5 estrellas de Tim Berners-Lee, que quizás es una de las primeras formas de categorizar, ¿no? Cuando nos ponemos en el lugar más académico, siempre tenemos que darle algún marco de categorización, ¿no? Básicamente lo que hacemos en general los académicos es poner cosas en cajas y tratar de ver hasta dónde esas cajas tienen alguna relación con otra caja, que nos plantea de alguna forma un camino hacia la apertura, ¿no? Hoy esto me pasa todo el tiempo, tenemos la discusión de si el PDF es un formato abierto o no, ¿no? Y si el PDF como formato abierto nos sirve o no, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que, si vamos a la hipertécnica, el PDF sí es un formato abierto, pero es un formato no reutilizable, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si nosotros partimos de los principios, y más de los principios que en nuestro país están plasmados, por ejemplo, en la ley de acceso a información pública o en el mismo decreto 117, el principio en general es la reutilización, más allá de que el formato específicamente sea abierto o no.
De nuevo, esto si quieren lo pueden ver en cualquier lugar, googleen 5 estrellas de Tim Berners-Lee y lo van a encontrar. Pero quizás, y esto lo solemos usar, esto en realidad no es propio, es un desarrollo de dos académicos estadounidenses, Harlan Yu y David Robinson, pero tratamos de aplicarlo, es tratar de entender cuál es toda la dimensión de la información y de los datos, mejor dicho, que se gestiona dentro de lo público y cómo nosotros podríamos pensar en eso en función de dos ejes. Uno que tiene que ver con cuán vivo es el dato, cuánta vida tiene, y ahora lo vamos a explicar, y otro, tratar de ponerlo en un eje que me parece el más interesante, que es la rendición de cuentas, la discusión de transparencia de un lado y la provisión de servicios que hace el Estado, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos consumiendo servicios del Estado y también pensarlo desde ese lugar y no solamente desde el eje de la transparencia, que es en general desde donde uno encara esta conversación cuando lo plantea de datos públicos. Entonces, si vemos ahí, por ejemplo, la fotocopia de un recibo firmado, ¿no? Contiene datos, pero primero no son reutilizables, son datos que tienen que ver con transparencia, que me sirven a mí para escrutar qué es lo que hace el Estado con los fondos públicos, pero que yo no lo puedo reutilizar, no lo puedo combinar con otra información, no lo puedo extraer de ahí, sino que lo tendría que en todo caso copiarlo desde otro lugar. Si nos vamos al otro eje, tenemos una planilla vieja de horarios de tren. No que también es información pública, que tiene que ver con un servicio público, pero que tampoco la puedo utilizar. Si vamos al eje por arriba, tenemos el GPS de un camión de basura. Esa es información que está mucho más asociada con la prestación de un servicio, que es información viva, que está cambiando todo el tiempo, y que eso también predetermina de alguna forma de cómo es que yo la puedo o la debo consumir. A mí no me sirve que ese dato me lo tiren en un PDF. Ese tipo de datos yo lo necesito consumir a través de un servicio, un web service, una API, un JSON, una forma en la cual yo pueda consumir la posición exacta en el momento exacto en tiempo real. Lo mismo del otro lado, no es lo mismo un Excel con el presupuesto que tener la ejecución presupuestaria que yo puedo consultar en tiempo real cómo se está ejecutando cada pieza del presupuesto en cada área. Entonces, lo primero, y esto tiene que ver un poco con lo que decía hoy Gonzalo en un momento, es la diversidad de información y de tipos de datos que efectivamente son parte del conjunto de información pública, ¿no? Y esto es muy distinto del Poder Ejecutivo que en otros poderes. El Poder Judicial tiene un marco de diversidad de datos mucho menor, el Poder Legislativo tiene un dato de diversidad de los tipos de datos que gestiona muchísimo menor a lo que tiene el Poder Ejecutivo, lo que no quita que no tengamos que también hacer foco en que estos otros poderes también tengan sus prácticas de apertura. Entonces, datos abiertos son datos que pueden ser gratuita y libremente usados, reutilizados y redistribuidos por cualquiera y para cualquier fin. Pero, y esto depende de dónde sea la conversación, a veces arrancamos por acá, más que nada cuando es con funcionarios, no necesariamente todo lo público es publicable. Esto también es importante hacer un foco ahí, porque los principios de apertura, que de nuevo están plasmados en parte del marco normativo o no tienen por qué ir por encima de otros derechos y de otros marcos normativos, como el de la protección de datos personales, como el de la protección, por ejemplo, de secretos industriales o de secretos comerciales. Hay un montón de marcos normativos que protegen ciertas piezas de información que, más allá de que sean públicas o que estén gestionadas por el Estado, también están protegidas por algún tipo de normativa. Entonces hay que entender que, aun cuando, y es esta discusión, yo me reía mucho cuando decías, porque el lunes estaba hablando con Romy antes de que salga la nota de La Nación Data, y nos decía, por ejemplo, que les habían dado el primer, segundo y tercer nombre, pero si alguien tenía cuarto nombre, ya no había entrado en la base de datos. El cuarto nombre no había entrado porque el pedido de acceso a la información que hicieron para pedirle los nombres y la fecha de nacimiento era hasta especificado por cantidad de nombres que tenía. Entonces, si había alguien que tenía 4 nombres, no entraba. Y así un montón de cuestiones técnicas que uno tiene que empezar a ver cuando solicita información también.
Decíamos que hay un fenómeno de moda, esto es más o menos la cantidad de portales de datos abiertos que hoy tenemos disponibles a nivel global. Obviamente en la región tenemos también varios. Esto también tiene que ver con que hay diferentes políticas en varios países o en varias regiones que tienen que ver con o centralizamos todo en un solo portal o tenemos varios portales y esto obviamente modifica los países que son centrales que los que son federales como el nuestro. Entonces digo, tenemos cada vez más portales ya no solamente a nivel verticales, sino también en función del nivel de gobierno, ¿no? A nivel nacional tenemos portales de datos a nivel provincial, tenemos portales de datos a nivel municipal y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero digo, tenemos un montón de portales de datos y cada vez más. Entonces, de alguna forma, datos abiertos nos sirve desde una visión de lo público y de la política pública para innovar en servicios y productos, digo, generar nuevos servicios y nuevos productos que tengan como base la información pública y los datos abiertos y los datos públicos, generar impacto social a través de esta innovación. Como decíamos hoy, convertir un resultado negativo que tiene que ver con la gestión de la gestión documental y la gestión de los datos y de los data centers y etcétera, en una materia prima y que esa materia prima nos pueda servir para generar valor y además transparencia. ¿No? Yo trato también de que no nos circunscribamos solamente en esta discusión para plantear el eje de la transparencia. Sí es importante, sí mejora muchísimo la forma en la que desde la ciudadanía nosotros tenemos la capacidad de escrutar lo que se hace desde lo público, pero no es lo único que podemos hacer con datos abiertos. La reutilización, ¿no? Digo, una de las cosas que nosotros discutimos mucho en varios de los contextos que tienen que ver con esta conversación es si la política pública de datos termina en el portal de datos, y que en general la respuesta es no. La política pública de apertura de datos termina en el usuario, no termina en el ciudadano. Y en esa parte hay una brecha que se genera que tiene que ver con la segunda cadena de valor que nosotros planteamos, que es la de la reutilización, ¿no? Digo, hay un proceso que si podríamos hacer una analogía con cualquier industria extractiva, ¿no? Nosotros para tener datos abiertos tenemos que primero, tienen que existir esos datos, después de existir tenemos que refinarlos, digo, tenemos que lograr que las peras sean peras y que las manzanas sean manzanas.